Bueno chicos, vamos con la clase del día de hoy, jueves 15 de octubre, y vamos a empezar con un poquito de ciencias naturales, ¿sí? En este caso tenemos para hablar de la importancia del calor al hablar de energía. Sabemos que el tema que estamos trabajando es energía. ¿Se acuerdan que habíamos visto dos cosas de la energía? Que se podía transformar y que se podía transferir, ¿sí? Y en el ejemplo de la transferencia, por ejemplo, la vimos cuando vimos, ¿se acuerdan, el experimento del globo, ¿sí? Con la vela, que el fuego de la vela se transfería la energía térmica, el calor, al globo y por eso explotaba, y en el caso del que tenía agua se transfería al agua, y eso lo pudimos ver claramente en esa experiencia, ¿sí? Pero fíjense que estábamos hablando de calor, ¿sí? Y es muy importante hablar del calor cuando hablamos de energía, porque el calor es energía, ¿sí? Por eso les propongo la lectura de este texto, donde van a ver ustedes que, por ejemplo, una vez que lo lean, van a ver que esto es que se llama calor a esa transferencia de energía entre cuerpos que están a diferente temperatura. Entonces el calor es energía en tránsito. Les pido que lean esto para que puedan ver que en realidad la energía es esto, es energía en tránsito, se está moviendo. Vieron que por ahí es el ejemplo que hablábamos con los chicos en la videollamada hoy, de que por ahí dejamos la puerta abierta de casa en el invierno, entramos y dejamos la puerta abierta, y es muy común escuchar decir mamá que cerramos la puerta porque entra el frío. En realidad no es que el frío entra o ingresa, ¿sí? Sino que lo que está pasando en ese caso es que el calor se escapa, ¿sí? El calor es el que se pone en movimiento de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío, ¿sí? También hablábamos de esto, por ejemplo, cuando metemos algo en el freezer, ¿sí? Si yo pongo agua, por ejemplo, en el freezer, yo toco el agua de la canilla y tiene una temperatura agradable, una temperatura normal, digamos, no está ni fría ni caliente, ¿sí? Cuando yo ingreso, no sé, un vaso con agua en el freezer y después veo que está congelado, lo correcto no es decir que el agua tomó ese frío y por eso se congeló, sino que en realidad lo que ha pasado es que el agua perdió temperatura, perdió calor y por eso es que se congeló, ¿sí? Lo que se pierde o lo que se gana es el calor, es en este caso esta ganancia o pérdida de temperatura, ¿sí? Así que recuerden que el calor es eso, es energía en tránsito. Y hoy vamos a ver dos cosas importantes. Por un lado esto, conductores y aislantes, y por otro lado los efectos del calor. Esto lo hemos conversado un poquito también, recuerden que, y para eso lo pueden leer acá, cuando hablamos de conductores estamos hablando de materiales por los que es fácilmente que pase el calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el metal es un gran ejemplo, ¿sí? En el metal pasa el calor. Si yo dejo, por ejemplo, un metal expuesto al fuego y lo toco, me voy a quemar, ¿sí? El calor pasa rápidamente por el metal, es un excelente conductor de calor, ¿sí? Pero hay otros materiales donde no pasa tan fácilmente el calor, se ve una dificultad en el paso del calor, ¿sí? Y en este caso son, por ejemplo, como la lana, la madera, el plástico, el mismo aire, y a esos materiales se les llama aislantes, donde no es tan fácil que pase el calor. El ejemplo que estuvimos conversando es, por ejemplo, el de las sartenes. Vieron que las sartenes tienen una parte de metal y el mango, que puede ser de madera o de plástico. Esto es así porque necesito que la parte que va a cocinar los alimentos sea un conductor de calor, ¿sí? Tiene que pasar el calor del fuego al metal para que se terminen cocinando los alimentos. Pero si yo voy a agarrar ese sartén por el metal, me voy a quemar también la mano. Entonces tiene que tener, aparte, un material que sea aislante, para que lo que esté en contacto con mis manos no me vaya a quemar. Por eso el mango suele ser de madera o de plástico, que evitan que el calor se transfiera a las manos entonces, ¿sí? Entonces recuerden, cuando hablamos de conductores son aquellos materiales por donde es fácil que pase el calor, y los aislantes donde se dificulta, ¿sí? Eso sería lo que tienen que tener en claro cuando hablemos de conductores y aislantes. Los efectos del calor, cuando hablo de efectos, serían aquellos cambios, ¿sí?, que produce el calor en los materiales. Hay un montonazo, ¿sí?, de cambios que produce el calor en los materiales. Nosotros vamos a ver 4 nada más, ¿sí?, que va a ser el cambio de color, la deformación, la dilatación y el cambio de estado. Cambio de color, como bien lo indica, algunos materiales cuando se calientan mucho cambian de color, ¿sí? Esto, por ejemplo, un buen ejemplo puede pasar en los metales. Fíjense, acá tengo un metal, ¿sí?, una barra de hierro que ha sido expuesta a muchísimo calor, y miren cómo se ve el cambio en el color, ¿sí? Está naranja, rojo, ¿sí? El rojo vivo se le suele decir. Acá vemos un claro ejemplo de cómo el calor puede cambiar el color de un material, en este caso del metal, ¿sí? Eso es un buen ejemplo. La deformación es cuando se calienta, la mayoría de los materiales se deforman. La deformación es eso, que cambia de forma,
¿sí? En el caso, por ejemplo, para hacer el vidrio, ¿sí? Cuando se calienta se pueden hacer otros objetos con el vidrio, se puede moldear. Miren, por ejemplo, acá están haciendo algo de vidrio, ¿sí? Ven cómo con el calor, por eso tiene ese color, y junto con aire, que por acá se le ingresa aire para que se le dé la forma, ¿sí? El plástico también es otro ejemplo, que si lo exponemos, acercamos un plástico al calor, vamos a ver que se empieza como a deformar de esta manera, ¿sí? La deformación entonces se da cuando vos tenés algún material que se expone al calor y cambia su forma, ¿sí? Fíjense acá que el metal no cambió la forma, solamente cambió el color. Si yo le doy un golpe o lo sigo exponiendo al calor, ya después puede cambiar la forma, pero vamos a diferenciar. Por un lado lo que es cambio de color y por otro lado lo que es la deformación. Luego tenemos la dilatación, que este podría ser el tema, el término más nuevo que les pueda resultar, que es muy sencillo. Cuando un cuerpo se calienta, se dilata. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta su volumen, que aumenta el espacio que ocupa, ¿sí? Es como que, para decirlo mal y pronto, es como que se hincha un poco, ¿sí? Y cuando se enfría, se vuelve a contraer, ¿sí? El ejemplo que les pongo acá, por ejemplo, en las vías del tren, esto se ve mucho, ustedes saben que las vías del tren pueden estar expuestas mucho tiempo al sol y son de metal. Entonces, los constructores, quienes lo hayan hecho, dejan un espacio de dilatación que se le llama, porque como saben que se va a hinchar un poco el metal al estar tanto expuesto al calor, dejan ese espacio para que se pueda entonces hinchar. ¿Por qué? Si no tuviera ese espacio, se empezarían a chocar, se empezarían a torcer y eso provocaría que se pueda, no sé, descarrilar el tren, ¿sí? Así que la dilatación, como acá ven la junta de dilatación, es este espacio que permite que si se llega a dilatar el metal, le dan ese espacio porque saben que eso va a pasar. Por eso es bueno saber que el metal, por ejemplo, es un metal que se dilata con la exposición al calor, ¿sí? Y la última es la más fácil de todas porque es la que hemos estado trabajando mucho, que son los cambios de estados. Hemos visto que cuando un material vos lo expones al calor puede cambiar de estado. El agua es un claro ejemplo, ¿sí? El hielo, yo ya sé que si el hielo, yo lo expongo al calor, va a cambiar de estado sólido a estado líquido. Y si ese estado líquido que está el agua ahora lo vuelvo a exponer al calor, a mucho calor se va a evaporar y va a pasar a estado gaseoso. Ya sabíamos nosotros entonces que el calor hace que el estado de la materia pueda cambiar, ¿sí? Fíjense acá le pongo el hierro líquido, que se necesita mucho calor, por eso se usan hornos especiales. Fíjense acá se ve un claro ejemplo de esto es hierro, ¿sí? Que está en estado líquido, como pueden ver. Entonces después cuando se enfría, se vuelve a estado sólido y toma la forma del molde que haya tenido acá, depende de lo que hayan querido construir, ¿sí? Así que tengan en cuenta que siempre la temperatura va a variar, no va a ser la misma temperatura que va a necesitar un hielo para derretirse que un metal para derretirse, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y las actividades son tres nada más. Primero tienen que definir el término calor. ¿Qué es el calor? ¿Sí? En la fotocopia figura, pueden buscarlo en otro lado y piensen bien cuando hablen, ¿sí? Por ejemplo, alguien me puede decir que el calor es un cuerpo caliente. No, tienen que leer con atención. El calor no es un cuerpo, ¿sí? El calor dijimos que era energía, ¿sí? Que se transfiere. Por lo tanto, piensen bien a la hora de responder. La otra tiene que dar por lo menos 4 ejemplos de materiales que sean conductores. Me van a dar 4 materiales conductores y 4 materiales aislantes. En la fotocopia salen algunos, otros los pueden averiguar. El metal dijimos que era un buen conductor, el plástico es un buen aislante, al igual que la madera. Bueno, así 4 de cada uno. Y luego tienen que dar 2 ejemplos de cada tipo de cambio que puede producir el calor en los materiales. Cuando hablo de tipos de cambios son estos, ¿sí? La deformación, el cambio de color, la dilatación y el cambio de estado, ¿sí? Que me den 2 ejemplos de cada uno de esos 4 cambios es suficiente. Y luego tenemos matemática, ¿sí? Matemática simplemente 2 actividades muy sencillas. La primera, marquen con una cruz las opciones correctas. Lean con atención, tengan en cuenta las características que tiene un rombo, un trapecio isósceles, un trapecio común, ¿sí? Todo trapecio dice acá, o todo romboide para ver si cumplen con las consignas. Les doy una pista, hay 2 que llevan cruz, ¿sí? Y hay 2 que no llevan cruz, así para que lo tengan en cuenta, pero piensen bien antes de responder, ¿sí? Y la 2, bueno, tenemos que completar la figura. Para eso yo tengo que saber bien las características que me pide acá. Un cuadrado, yo sé que un cuadrado tiene todos los lados iguales, por lo tanto no puedo hacer el siguiente lado de la medida que yo tenga ganas, sino que tiene que ser igual a la que ya está dada. Si me ocupa 2 cuadraditos, 2 cuadraditos. Y tiene que tener todos los ángulos rectos, por lo tanto no puedo hacer, si esto tiene 2 centímetros, no puedo hacer 2 centímetros para allá, ¿sí? Tiene que formar ángulo recto, por lo tanto no me queda otra que sea así. La primera es la más fácil, ¿sí? Un cuadrado, 4 ángulos rectos, 4 lados iguales. En la otra capaz que tengan que pensar un poco más. Un paralelogramo, ¿sí? Puede ser un simple rectángulo, ¿sí? O si no, un paralelogramo propiamente dicho. Yo veo que esto tiene, no sé, 7 cuadraditos, bueno, marco 2, 4, 6, 7 cuadraditos, ¿sí? Ya tengo estos dos lados iguales. Ahora me quedaría unir esto con esto, y ahí ya tengo ya mi paralelogramo.
una muy buena opción, ¿sí? El romboide no lo hemos visto mucho, pero recuerden que el romboide, cuando está en la fotocopia de la clasificación de los cuadriláteros, ¿sí? No tiene ningún par paralelo, o sea que si yo los estiro se van a chocar, y si yo los estiro también se van a chocar, por lo tanto está dentro de acá de la familia de los trapezoides, ¿sí? Y dice que es un romboide, que es parecido a un rombo. Yo veo el rombo lo que tiene todos los lados iguales, y el romboide no tiene todos los lados iguales, pero tiene dos pares de lados iguales. Quiere decir que este lado es igual a este lado, ahí tenemos el lado igual, pero los otros dos no son iguales a esos, pero sí son iguales entre sí. Este lado es igual a este lado. Por eso si tienen dos pares de lados iguales, este par es igual y este par es igual entre sí. ¿Sí? Esto sería la característica de un romboide. Yo siempre me acuerdo del romboide, capaz que les sirve porque me hace acordar a un barrilete, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, si me piden que dibujar un romboide, es eso, ¿sí? Muy parecido a un barrilete, pero tiene que tener la misma medida. Si esto mide 2 centímetros, esto deberá medir 2 centímetros. Si esto mide 3 centímetros, la otra parte debe medir 3 centímetros. El compás los puede reayudar con esta actividad. Y un trapezio isósceles, recuerden que era el que habíamos visto que tiene que tener los dos lados que no son paralelos, deben medir igual. Así que una buena forma es hacer la paralela a esta, ¿sí? Bien al medio, y después simplemente unir los vértices, siempre con regla. A mí no me sale acá bien derechito porque no tengo regla. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen para hacer el día de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, no duden en escribirme justamente para que lo podamos ver. Les mando un beso enorme.